Hola con todos, Dios les bendiga, les saluda el pastor Mario Alfaro. Bienvenidos a El Minuto de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, sus promesas brillan en la calamidad. Salmos 66:6 dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Amén. Es una afirmación sorprendente por el río. El lugar donde no podíamos haber esperado otra cosa sino también terror, angustias y desmayo. Allí, dice el salmista, nos alegramos en él. Porque fue allí y en su preciso momento de persecución y desesperación que Dios les mostró su gloria a su pueblo. Hay muchas personas que pueden repetir esto como su propia experiencia. Aquel allí quiere decir que en sus tiempos de calamidad y tristeza pudieron triunfar y regocijarse como jamás les fue posible antes. Que cerca estaba su Dios como consecuencia del pacto y que claramente brillan sus promesas. Y esto es lo que tú debes observar en tu vida, cómo en medio de las situaciones difíciles, las promesas de Dios brillan frente a ti, en tu vida. En los días de prosperidad no podemos ver la brillantez de las promesas. Así nosotros también podemos ver brillar sus promesas en medio de esa oscuridad que producen las pruebas en nuestra vida. Lo mismo que cuando el sol al mediodía oculta las estrellas a la vista y las hace invisibles, pero cuando la noche aparece y alcanza su profunda y oscura aflicción, de ellas salen infinidad de estrellas, benditas constelaciones de esperanza bíblica y grandes promesas de consuelo. ¡Wow! Esa es la bendita palabra de Dios. No sucede lo mismo que a Jacob, no sucede lo mismo que a él. Allá en Jaboc, cuando perdemos el sol terrenal es cuando aparece el ángel divino, luchamos con él y prevalecemos. En su soledad y destierro fue donde Juan tuvo aquella visión gloriosa del Redentor. Aún hay muchos Patmos en el mundo cuyos recuerdos más brillantes son los de la presencia de Dios, los de su gracia protectora, donde su amor se nos ha manifestado profundamente. ¿Cuántos peregrinos que aún están pasando por medio de esos mares rojos y jordanes de aflicción terrenal podrán decir cuando recuerden en la eternidad las muchas formas en que Dios les manifestó su amor? Cómo Dios los sacó adelante y en victoria a pesar de las circunstancias. Nosotros pasamos a pie por medio de las inundaciones, allí, con aquellas experiencias tan difíciles, con las olas embravecidas por todas partes, un abismo llama a otro abismo. El Jordán, como cuando Israel lo cruzó en el tiempo de la inundación, allí nos gozamos en él. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros debemos aprender a ver las maravillosas promesas de Dios en medio de los momentos difíciles, en medio de esa oscuridad que nos presentan las pruebas. Por eso esta mañana, ponte en las manos de Dios y deja que las promesas de Dios se activen en tu vida. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que nos recuerda cómo Israel pasó por el Mar Rojo y por el Jordán. Y tú lo llevaste a través, Señor Dios Padre, de estos mares y de estos ríos. ¿Para qué? Para llevarlos a gozar de una tierra prometida. Señor, para que aquellas promesas se hicieran realidad, las cuales se hicieron realidad hasta este día. Porque Israel, Señor Dios, recibió lo que tú le prometiste. Gracias. Gracias porque así también nosotros hoy recibimos lo que tú nos prometes a través de tu palabra.
Gracias por tanta bendición, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Señor Dios, permítenos ahora gozarnos en ti en medio de las pruebas que estamos pasando. En medio de la oscuridad podemos ver brillar tus gloriosas promesas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.